días a todos. Vamos a comenzar en esta mañana. Vamos a orar al Señor para que sea Él quien hable en esta mañana y quien nos pueda acompañar en todo lo que hagamos en este tiempo como iglesia, ¿sí? Haremos. Padre, queremos agradecerte una vez más, Señor, el hecho de poder estar juntos. Gracias, Padre, porque nos has traído con bien. Podemos venir libremente, Señor, a presentarnos delante de ti para que tu palabra sea expuesta en medio nuestro, Señor, y que una vez más podamos salir, irnos, Señor, edificados por medio de ti, de tu palabra y de la obra de tu Santo Espíritu. Padre, queremos darte gracias por Cristo, por la obra de la cruz, Señor, por ese perdón y esa redención que tenemos en Él. Gracias porque hemos sido justificados de cada uno de nuestros pecados, Señor, y hoy podemos vivir confiados en esa esperanza eterna. Padre, te rogamos que en esta hora, en el estudio que tenemos por delante, nos dirijas, puedas abrir nuestras mentes, nuestros corazones para poder estar dispuestos, Señor, humildemente delante de ti y poder escucharte, Señor, con atención para llevarnos tu consejo en nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Padre, por el tiempo juntos. Rogamos por cada uno de los hermanos que estamos aquí, también por aquellos que no le vemos por distintas razones. Y también rogamos, Padre, por aquellos que estén en camino a este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a seguir adelante entonces en este estudio que estamos haciendo sobre los 10 mandamientos. Ustedes saben que el domingo pasado comenzamos a ver el segundo mandamiento. Y en ese mandamiento lo que vimos en principio era, o lo que encontramos, era de manera enfática, decíamos, ¿no? La prohibición de parte de Dios al hombre de adorar a Dios mismo, pero de una manera falsa, ¿no? A diferencia del primer mandamiento, en donde ese primer mandamiento nos da la prohibición de adorar a otros dioses o tener otros dioses delante del Señor. Lo que estaba diciendo, o lo que estaba prohibiendo, básicamente es adorar al Dios verdadero, pero de una forma falsa, con cualquier tipo de imagen, ¿no? Poniendo a Dios o viendo a Dios colocado o ilustrado con algún tipo de imagen que simbolice a ese Dios verdadero. Esa es la prohibición de este mandamiento. Ahora también dice que no solamente esto, vamos a leer ese mandamiento, lo encontramos en Éxodo, en el capítulo 20, ahí en el versículo 4 al 6. Es un mandamiento que consta de 2 versículos, o por lo menos cuando se dividió la Biblia en capítulos y versículos, se le dio esta distribución, 2 versículos. Por eso decíamos también es un mandamiento un poquito extenso en el contenido, pero de a poco hoy vamos a ir viendo algunas razones, ¿no? El mandamiento dice en Éxodo 20, versículo 4, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Por lo tanto, parte de lo que estuvimos viendo la semana pasada, en la primera parte de este mandamiento, bueno, es el hecho de la prohibición, como decíamos, de adorar a Dios de una manera falsa, ¿no? O una manera que Dios no pretende que le hagamos. Pero no solamente esto, sino que en el versículo también está diciendo ni ninguna semejanza. Nada semejante, nada parecido en la manera de llevar adelante esto, ¿no? Y menos aún arrodillarse ante estas imágenes. O sea, hay varias prohibiciones en una, ¿no? Como precisando cada una de las formas en las cuales lo podemos hacer, que en realidad no lo tendríamos que hacer. Así que lo que Dios demanda es que si va a haber una adoración, bueno, esa adoración tiene que ser en espíritu y en verdad, ¿no? Si va a haber una veneración al nombre del Señor,
que la haya, sí, pero de manera en la que Dios la recibe, o en la que Dios sabemos por medio de la palabra que la va a recibir, que debe ser en espíritu y en verdad. Porque de otro modo nosotros estaremos incurriendo en pecado, ¿no? Aunque no nos demos cuenta. Una pequeña imagen, una pequeña esfinge, una pequeña ilustración de un Dios al cual nadie conoce, nos va a llevar a estar en pecado delante de Él, y quizás ni nos demos cuenta de esto. Por supuesto que también queda totalmente descartada la honra, ¿no? Porque dice, no te inclinarás a ella, ni la honrarás. Habíamos hablado en la anterior enseñanza que muchas veces hay muchos que utilizan imágenes buscando el rostro del Señor, pero apoyando su visión y su práctica en una imagen. Y sin duda eso no está bien delante del Señor. Eso es lo que está prohibiendo el mandamiento. Pero cuando hacemos esto, de alguna manera estamos haciendo una honra. Entonces es por eso que el Señor dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas, ni la honrarás. Entonces queda descartado totalmente la honra para ninguna de estas imágenes. Primero que no debe haber imágenes, y menos aún una honra a esa imagen, ¿no? Eso es lo que está diciendo. La honra de los hijos de Dios debe ser al Padre, y solo a Él, de manera libre y directa, ¿no? Tenemos libre entrada ante el trono de la gracia y no necesitamos ningún tipo de intersección. La única intersección que tenemos para con Dios es su Hijo Jesucristo. Pero es lo que nosotros vamos a ver, vamos a avanzar un poco más sobre este mandamiento. Son algunos puntos sobre las razones que Dios comienza a dar a partir de la prohibición, ¿no? Primero empieza con la prohibición, pero después va a dar razones del por qué prohíbe estas imágenes. O cuáles son las consecuencias de lo que puede pasar si nosotros infringimos o transgredimos el mandato, ¿no? Cuando dijimos que era uno de los mandamientos más extensos en el contenido, es porque a partir de acá el Señor empieza a dar argumentos claros, firmes, que acompañan la prohibición. Y no son argumentos que solamente están, ¿cómo decir?, adornando el mandamiento, ¿no? Sino que el Señor está diciendo algunas cosas un poco más pesadas, y ahora lo vamos a empezar a ver. Después de ordenar que nadie debe arrodillarse ante las imágenes y tampoco debe honrarlas, lo primero que destaca es lo mismo que dice cuando comienza el capítulo en el versículo 2. Vamos a leer a partir del versículo 5. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y a partir de ahí dice punto y coma, y dice, porque yo soy Jehová tu Dios. Si ustedes vuelven la vista al versículo 2, unos versículos más anteriores, ¿va? El versículo 2 empieza diciendo lo mismo. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saque de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Por qué el Señor empieza repitiendo lo mismo que dijo hace unos versículos atrás, ¿no? Bueno, él empieza un argumento, empieza a dar unas razones sobre este mandamiento, pero está buscando, poniendo yo soy Jehová tu Dios, está buscando que intencionalmente, que su pueblo comprenda de manera definitiva, vamos a decir, que Él es el único Dios. Es como si dijera, si a ustedes les quedó alguna duda en las cosas que vieron en el pasado, les vuelvo a repetir, yo soy el único Dios. Y para ellos, para ustedes, esto debe ser así, dentro de ustedes, en sus vidas, en sus corazones, ¿no? Yo soy el único. No hay más que yo, que el Señor, ¿no? Estamos hablando. Los demás dioses son parte de la imaginación de los hombres. Pero yo soy aquel que, si recuerdan un poco, o si van más atrás en la historia, yo soy aquel, y lo van a ver claramente, que los sostuve, que los alimenté, que
de alguna manera los saqué de la esclavitud en la que ustedes estaban, con misericordia y con amor. Y van a ver también que como no hay cambio en mí, hoy me mantengo de la misma manera. Por eso vuelvo a repetir, yo soy tu Dios. Él da la prohibición, empieza con la prohibición de las imágenes. Dice que no la deben honrar, no se deben inclinar a ella, no se deben hacer ningún tipo de semejanza, aunque ellos piensen que estaban honrando a Dios, o quizás alguien hoy día lo haga así de esa manera, aunque crea que la imagen no es nada y que en definitiva su intención es honrar a Dios. Bueno, él le dice, yo soy Jehová tu Dios. No es esa imagen, no es el medio en que se está usando para venerarme, no es lo que yo estoy buscando y eso es pecado delante de mí. Ahora, luego de ponerse frente al pueblo en la posición correcta nuevamente para que ellos recuerden y vuelvan a tomar conciencia de que el pueblo era el pueblo de Dios y que ese era su Dios, entonces empieza a dar las razones. Y la primera razón que da, vamos a ver dos razones en el día de hoy. La primera razón que da es, yo soy Jehová fuerte y celoso. No solamente porque yo soy Jehová tu Dios, sino que soy fuerte y celoso. Esta es la primera razón por la que su pueblo no debe adorar imágenes talladas, ¿no? Es porque él es celoso. Ahora, esta connotación de celoso tiene por lo menos dos significados y los vamos a ver. Si nosotros avanzamos a Éxodo 34, vamos a ir un segundo ahí. Éxodo 34, en el versículo 14. Dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Éxodo 34, versículo 14. Ahora, ¿a qué se refiere la escritura cuando en la escritura misma, valga la redundancia, encontramos esta palabra, celoso, ¿no? O celo. El celo puede interpretarse en dos sentidos. Uno puede ser positivo y otro puede ser negativo. Si bien tiene un mismo significado, se lo puede ver desde dos ángulos diferentes, ¿no? El positivo del celo se refiere a que Dios es celoso de su pueblo, ¿sí? Es celoso de su pueblo. Y el aspecto negativo se refiere a que Dios tiene celos o tiene celo de su pueblo. Y uno puede decir, bueno, pero ¿qué está diciendo? ¿Es exactamente lo mismo? No, no es lo mismo. Y ahora vamos a explicar el por qué. En el sentido positivo de la apreciación del celo de Dios, está queriendo explicar el Señor cuando dice yo soy celoso de mi pueblo, que tiene un afecto especial por ese pueblo, que tiene un afecto profundo por su pueblo. Ellos son el deleite del Señor. El pueblo de Israel, en ese momento, a quien iba dirigido el mandamiento, era el pueblo especial de Dios. Y hoy, haciendo el paralelismo, la iglesia. En realidad, la iglesia unida, sean parte del pueblo de Israel o no, gentiles, la iglesia de Dios es el pueblo en el cual Dios se deleita. Entonces, él tiene en el aspecto positivo un afecto especial por el pueblo. Eso es el celo en ese punto, en el aspecto positivo. Y este punto es un punto muy interesante, ¿no? Porque nosotros que por la Escritura sabemos que somos pueblo del Señor, lo vemos en un montón de pasajes en la Biblia que el Señor nos llama pueblo adquirido, somos su pueblo. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros vemos en nuestra vida nuestros hábitos, nuestras malas costumbres, nuestras faltas, nuestros pecados, la verdad es que lo que viene a la cabeza es, ¿cómo puede ser que el Señor a mí me considere de su pueblo? ¿Cómo puede ser que el Señor a mí
me considere como su deleite, ¿cómo puede ser que yo sea para Él o Él tenga para conmigo un afecto especial y profundo cuando yo hago lo suficiente como para que Él me abandonara? ¿Cómo puede ser que Él siga considerándome así, no? Bueno, con Israel pasaba exactamente lo mismo. Ellos también vivían de manera desconsiderada hacia Dios. Quizás hacían holocaustos y veneraban a Dios en algún punto de sus vidas, pero después incurrían en el pecado permanentemente. Pero a pesar de esto, seguían siendo su delicia. Hoy el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios sigue siendo su delicia a pesar de los pecados que no quieren cometer. No los pecados que no les importa cometer, sino que del pueblo que verdaderamente, intencionalmente busca honrar al Señor sin pecar, ¿no? De ese pueblo sí se deleita. Pero nosotros vemos en ese celo positivo del Señor, vemos mucha compasión. Vemos un amor que no podemos entender, ¿no? Vemos una misericordia muy grande mostrada de parte de Dios. Entonces vemos un buen celo de parte del Señor cuando nos llama y nos considera de esa manera. El pueblo de Dios es como una esposa que está adornada de gracia y que está cercana a su corazón. No es que Dios tiene a su pueblo en lejanía, que no se responsabiliza o no le importa a ese pueblo, sino que es alguien que está cercano a su corazón. Si su esposa, el pueblo de Dios, es agraviada, bueno, Él va a salir en favor de ella. Si su esposa sufre, bueno, Él la consolará. Si su esposa tiene males, Él la sostendrá. Dios considera que lo que se hace a su esposa, a sus santos, a su pueblo, sea bueno o sea malo, se lo están haciendo a Él. Y meditar en esto, que está encerrado dentro del celo de Dios, es muy alentador porque nos da un sentido de pertenencia. Pero no como el mundo puede dar el sentido de pertenencia, ¿no? Bueno, pertenezco a algún país, o pertenezco a alguna empresa, o pertenezco a una familia X. No ese es el sentido de pertenencia, ¿no? Sino que aunque nos falte la pertenencia del mundo, por alguna razón, o a cualquiera de estas cosas, bueno, podemos meditar que somos consolados en que la pertenencia mayor que tenemos es a Dios. Por lo que Él nos dice. Cuando Él nos cela de esa manera, nosotros nos sentimos pertenecientes a Él. Pertenecemos a Él. Y eso es un concepto mayor, ¿no? De pertenecer a algún lugar específico. Sea cual fuere. Es importante meditar en estas cosas porque eso es lo que encierra el hecho de que para el Señor nosotros somos algo especial. A veces no nos consideramos así, a veces ni lo vemos, porque nuestras vidas nos pasan por arriba con un montón de cosas. Él dice, yo soy tu Dios y tú eres mi esposa amada, tú eres mi pueblo, ¿no? Si esto no consuela cualquier falta en este mundo, nada más lo va a poder hacer. Nada más lo va a poder hacer. Ese es el sentido positivo, ¿no? Del celo de Dios. Fuerte y celoso por su pueblo. Ahora, también dijimos que tiene un sentido negativo, en la medida que Dios está celoso de su pueblo. ¿Y por qué? Bueno, así es como se está presentando en este mandamiento, en definitiva, cuando dice, yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Es como si Dios dijera, tengo celos de que vayas en pos
de falsos dioses, o de que se me adore falsamente y que se profane mi nombre por medio de imágenes. No sé si logran ver la diferencia, ¿no? Una cosa es el celo de Dios por su pueblo en el hecho de tenerlos como lo más preciado, y otra cosa, el hecho negativo de que ese pueblo se haga adúltero frente a ese Dios buscando otras cosas, buscando otras imágenes. Esa es la parte negativa. Dios busca tener a su esposa cerca, ¿no? Y que no vaya tras otros amantes, por decirlo así. Dijimos la semana pasada que Él no tolera a los rivales. No pretende, no busca y no quiere que su pueblo tenga rivales, ¿no? Que por supuesto no los va a tener, pero sí se nos generan en nuestra mente, porque Dios, ¿qué rival puede tener? Rival que tenga victoria sobre Él, rivales va a tener, pero rival que tenga victoria sobre Él, no. La alabanza y la adoración que damos debe ser exclusivamente para nuestro Dios, cuando tenemos un Dios que nos cela de esa manera. No nos es aconsejable dar a Dios motivos para los celos. Un buen cristiano que comprende a su Dios va a ser prudente en no dar celos a Dios. Va a ser muy prudente. Si nosotros hicimos un pacto con Dios, sería bastante necio que nos prostituyamos, por decirlo de alguna manera, con una imagen. No sería nada pensado, nada razonable dentro de la mente de un hijo de Dios. La adoración a las imágenes lleva a Dios a aborrecer a su pueblo. Esto es algo que quizás uno puede pensar que esto se tornaba más para el tiempo antiguo, ¿no? Porque hay un montón de pasajes bíblicos que hablan de esto. El Señor aborrecía esto. Pero hoy el mandamiento sigue vigente y para hoy sucede lo mismo. Cuando nosotros vamos al Salmo 78, en el versículo 58, se los voy a leer, dice, lo enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de tallo. Hermanos, este mandamiento no tiene grises. No hay opción de desestimarse porque puede ser casi mortal, dependiendo de cómo quiera Dios castigar el pecado. Y esto es lo que nos lleva a la segunda razón que Dios da. Primero dice, vamos a volver ahí a Éxodo 20, yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Pero ahora dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta es la segunda razón que Dios da de la prohibición de este mandamiento. Cuando nosotros leemos esta razón, realmente, a mí durante mucho tiempo me surgió la pregunta, ¿no? ¿A qué se refiere o por qué está esto escrito acá que parece como descolgado, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el mandamiento? Pero este es el segundo argumento fuerte que tenemos que Dios da contra la adoración de imágenes, ¿no? Nosotros sabemos que Dios visita a su pueblo de dos maneras. Una de las maneras que visita a Dios a su pueblo es con misericordia, ¿no? Se hace presente en su pueblo con mucha misericordia, con mucho amor, con mucha piedad. Es algo positivo también. Pero de esto vamos a hablar más adelante en otra de las razones que presenta el Señor cuando sigue el mandamiento. Pero en este caso, Dios se está refiriendo a la visita con ira, con enojo, de manera negativa, vamos a decir. Es lo que se desprende, ¿no? De esta razón. Dios mismo llegando con su ira
a causa de la idolatría a las imágenes que eran levantadas. Que visito la maldad de los padres. Visito la maldad. Me hago presente en medio de la maldad que están llevando adelante. Estoy al tanto del pecado que se está haciendo, ¿no? O llevando adelante. Isaías 10:3 dice: ¿y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? Cuando venga de lejos el aislamiento, ¿qué haréis en el día de la visitación? ¿Qué van a hacer el día que los visite con mi ira? ¿En dónde se van a refugiar? ¿A qué imagen van a clamar cuando yo por ese pecado caiga con todo mi enojo sobre ustedes? El contexto del pasaje de Isaías es otro. Ahí es Isaías 10. Una opresión a los pobres. Le estaban quitando el derecho a los afligidos, dictando leyes injustas y bastante más cosas, ¿no? Dios estaba encerrando todo eso bajo pecado y por eso les declara su enojo. Y les dice lo que les dice, ¿no? ¿Qué va a pasar en el día que yo los visite a ustedes con toda mi ira por todo lo que están haciendo? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se van a defender? Bueno, así es como se presenta la visitación de Dios en este mandamiento también. Visita la maldad. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que la va a castigar. Porque la está viendo, se presenta con castigo y disciplina. Esto es lo que está diciendo. Entonces es una razón más por la cual él prohíbe. Es una consecuencia de lo que puede pasar si no se escucha la prohibición. Podemos ver tres cosas acá. Primero, que el pecado produce visitación de Dios. Visito la maldad. A veces uno cree que puede andar en pecado sin ser visto o sin pretender que Dios lo sepa. O pensando, quizás inconscientemente, que Dios no está al tanto de lo que hago. Bueno, el Salmo 89, 31 y 32 dice: si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, con azotes sus iniquidades. Quitémonos de la cabeza el hecho de que las apreciaciones del Antiguo Testamento no tienen validez para estos tiempos. Si alguien piensa así, hermanos, bueno, revise el entendimiento de la palabra, porque la palabra de Dios no cambia, sino que permanece para siempre. Y esto es, sus conceptos son permanentes. Su palabra es para siempre. Entonces, si profanaron mis estatutos, y siempre miremos el mandamiento que estamos hablando. Si profanaron mis estatutos, no guardan mis mandamientos. Si esta es la condición del corazón permanente, entonces yo voy a castigar con vara su rebelión. Voy a visitar la maldad con azotes y con iniquidades. A veces puede ser mortal. Y hay varios ejemplos y ahora los vamos a ver. Y sufren los que no llevan adelante el pecado. Castigaré aquí es visitaré en este versículo. En el versículo de Salmo 89, 31 y 32. Lo veo y llego con mi disciplina. Es hacer atención, ¿no? Prestar atención a lo que está pasando y ejecutar acciones de parte de Dios. Y precisamente es la disciplina, pero a veces la disciplina es una consecuencia dura que hay que soportar de parte del Señor.
hermanos, si bien esto expresa en este mandamiento, o esto se expresa así en este mandamiento, no quiere decir que incumplir cualquier otro mandamiento no tendrá la misma consecuencia. Lo que quiere decir es que no solamente porque esto se diga así en este, no quiere decir que si dejamos de lado otros no va a pasar lo mismo. Puede pasar lo mismo. Lo que pasa es que este pecado es un pecado que Dios realmente detesta, ¿no? El pecado, ¿qué es lo que hace, hermano? Crea en todos nosotros problemas. Viene de manera sigilosa, de manera sutil. Bueno, puedo pensar, esto no me va a hacer daño, esto lo puede manejar, pero su fin es como la hiel, ¿no? Es amarga. Es amarga. Y la visita de Dios por esa maldad, por ese pecado, bueno, es a causa del pecado mismo. O sea, Dios se puede presentar en nuestras vidas de dos maneras, con misericordia, amor, bondad, como generalmente lo hace, pero si uno practica el pecado, den por seguro que la visitación de Dios no va a ser de manera misericordiosa, sino que va a ser con ira y con enojo. Porque este mandamiento, por lo que puedo apreciar, es uno de lo que Dios más detesta, y no quiere decir que los demás los podemos transgredir, ¿no? No. Todo es pecado delante de Dios. Pero todo el Antiguo Testamento se encarga bastante bien de explicar la idolatría del pueblo y de cómo dejan a Dios por medio de las imágenes. En segundo punto, uno de los pecados por lo que Dios visita especialmente es precisamente la idolatría y la adoración a las imágenes. Y ahora vamos a ver varios ejemplos del actuar de Dios frente a este pecado. Por ejemplo, por causa de la idolatría de Israel, Dios permitió que su ejército fuera arrasado, que los sacerdotes fueran ejecutados y que el arca sea llevada cautiva. ¿A causa de qué? De que ellos estaban adorando otras imágenes. En otro momento, cuando Jerusalén era la ciudad más importante de toda la metrópoli, digamos, sin embargo, a causa de las imágenes en los lugares altos, la Biblia nos explica que los caldeos asediaron la ciudad y luego la tomaron. Es un juicio de Dios. Cuando se levantaban las imágenes en Constantinopla, que hoy es Estambul, la capital de Turquía, en el tiempo antiguo, Constantinopla era la capital más grande del Imperio Oriental. Era una ciudad que era, según se decía, inconquistable bajo las armas. O sea, estaba tan amurallada, era un imperio tan grande que no se podía entrar. Era inconquistable. Pero los turcos la tomaron y mataron a muchos de los habitantes. Cuenta la historia que mientras los turcos celebraban ese triunfo de tomar la ciudad, ordenaron que se llevara por las calles una imagen con un crucifijo para que fuera objeto de desprecio y que se le arrojara basura a esos crucifijos, ¿no? Diciendo y gritando, este es el Dios de los cristianos. Bueno, tremendo. Pero esta fue la forma en que Dios visitó a los suyos por su idolatría. Ellos estaban idolatrando imágenes. Dios no hace parciales cuando tienen que ejecutar su vida. Pareciera como que no importa quién va a morir o quién va a tener que tolerar esa ira. La idolatría hizo que las iglesias orientales, digamos, cayeran en desgracia porque Dios las visitó de esa manera por su maldad. No solamente lo que había pasado en Constantinopla, sino todas las iglesias del Imperio Oriental cayeron así también. Así que hay varios ejemplos, y hay más ejemplos, que nos muestran que dentro de este mandamiento hay una promesa de castigo por transgredirlo. ¿Cómo? Y sí. ¿Qué
que visita la maldad de los padres sobre los hijos. En tercer lugar, los idólatras no son solo enemigos que nos muestran que dentro de no son solo enemigos de sus propias almas, sino también de las de sus hijos. Esto es tremendo, ¿no? Yo leí algunos comentarios sobre esto y yo pienso que es algo que no se tiene en cuenta. No son solo enemigos de sus propias almas, sino también de las de sus hijos. Cuando uno es un idólatra, en este punto, ¿no?, preciso del mandamiento. Thomas Watson dice lo siguiente sobre esto. Cuando dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Qué está queriendo decir el Señor en esta parte del mandamiento? Y Thomas Watson explica este punto de esta manera. Tal como un padre idólatra lega por tierra su herencia, ¿sí? O sea, le da la herencia a sus hijos cuando no está más, o le pasa a sus hijos la herencia, así también lega la ira y la maldición de Dios a sus hijos. Un marido celoso, otro ejemplo, que descubra a su mujer profanando su fidelidad, puede repudiarla junto a los hijos que ella tenga, puesto que no son suyos. Él dice también que si un padre traiciona a un príncipe o a su rey, no sorprende que sus hijos sufran las consecuencias, porque ese rey, ese príncipe, puede aplicar su ira sobre los hijos de esa persona. O sea que Dios puede visitar la maldad de los adoradores de imágenes sobre sus hijos. Esto es muy fuerte porque de alguna manera no aplica solamente sobre aquel que comete el pecado, sino que la consecuencia puede ser mayor. Por eso dice, visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hasta ahí vamos a ver hoy. Después veremos la semana que viene de los que me aborrecen. Ahora, esto tiene que tener una explicación, ¿no? Porque la Biblia en Ezequiel y en Segunda de Crónicas es clara cuando nos dice que no morirán los padres por los hijos ni los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propia maldad. Por lo tanto, sería una contradicción cuando el mandamiento dice que Dios visitará la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Cómo se entiende esto? Ahora, nosotros siempre tenemos que mantener el principio que entendemos y que ya conocemos, que la Biblia no tiene contradicción y que la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Ese es un principio que siempre tenemos que mantener cuando vemos que hay algo que no encaja, ¿no? Bueno, busquemos a ver dónde está la interpretación de esto. Y generalmente se hace observando otros pasajes bíblicos más fáciles para entender los más difíciles. Aunque el hijo no sea condenado por el pecado, sí puede ser castigado por el pecado de su padre o sufrir los coletazos de esos pecados. Cuando nosotros nos acercamos al capítulo 21 del libro de Job, si quieren podemos ir hasta ahí un segundo. Vamos a tratar de buscar algún entendimiento sobre lo que está queriendo decir. Job capítulo 21. Vamos a ver una serie de preguntas que él hace sobre la vida que llevan los impíos, el cómo viven los impíos, lo que poseen, su bienestar. Dice que ellos viven, envejecen y sus riquezas aumentan. Pasan sus días en prosperidad y en medio de toda esa vida no tienen en cuenta a Dios. Vamos a leer a partir del 1. Entonces, capítulo 21 de Job. Entonces respondió Job y dijo, oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme y yo hablaré, y después que haya hablado, escarnecer. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha angustiar mi espíritu? Miradme y espantados y poned la mano sobre la boca. Aún yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro y el temblor estremece mi carne.
¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, no viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a él? He aquí que su bien no está en manos de ellos. El consejo de los impíos está lejos de mí, dice Job. ¿O cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto? Y Dios en su ira, dice, les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Y en el versículo 19 dice, Dios guardará para los hijos de ellos su violencia. Le dará su pago para que conozca. Dios no puede ser burlado, ¿no? Esto es lo que de alguna manera está diciendo Job. Pero Dios, a pesar de lo que ve y a pesar de cómo pueden vivir los hombres y a pesar de su prosperidad o de lo que sea y cómo vivan y vayan en paz, entre comillas, a la sepultura y haya prosperidad, en esa vida ellos no tuvieron en cuenta a Dios. Hicieron lo contrario a los mandatos de Dios. Entonces Dios le dice, ellos todo el tiempo le dijeron, no nos interesa a Dios, no nos interesa el conocimiento de sus caminos. Pero Dios al conocer esto, les dice lo que le dice en el versículo 19. Dios guardará para los hijos de ellos, de aquellos que no tuvieron en cuenta mi conocimiento, o el conocerme, o el guardar mis mandamientos. Dios guardará para esos hijos, los hijos de ellos, su violencia, y le dará el pago para que conozcan. Esto es, Dios aplica a sus hijos el castigo. Es tremendo. Si vamos a Primera de Reyes, en el capítulo 14, hay una historia sobre Jeroboam, que era un funcionario de Salomón, que también erigió algunas imágenes al norte y al sur de los extremos del reino, ¿no? Y los viajantes iban y rendían culto a esas imágenes. Cuando Salomón abandona a Dios, nosotros conocemos un poco la historia, a causa de las imágenes también, él se convierte, Jeroboam, en el rey de las 10 tribus de Israel. Pero no tenía una fe verdadera. No era verdaderamente alguien que reverenciaba o veneraba al Señor. Y en ese capítulo 14 se dice que su hijo se enferma, el hijo de Jeroboam. Y él le dice a su esposa, que le pregunta al profeta, Ahías creo que se llamaba, por su hijo, ¿no? ¿Qué iba a pasar con su hijo? Y cuando la esposa se acerca, ella le dice, ella va como disfrazada para que no se sepa quién era. Y Dios ya le había hablado al profeta y le había dicho que iba a venir la mujer de Jeroboam a preguntar por el hijo. Y cuando llega, le dice el profeta, no es necesario que estés así disfrazada, ya sé que ibas a venir. Y cuando llega, le dice a la esposa, cuando le pregunta por el hijo, le responde que Dios, a causa de la idolatría de su marido, vería la muerte de su hijo. Y no solamente de su hijo, sino de toda su descendencia. Y sería barrido de la tierra. Jeroboam pensaba que su reino había sido levantado a causa de la idolatría y de las imágenes. Pero precisamente ese fue el motivo por el cual vino su destrucción a él y a toda su descendencia. Pueden leer ustedes después ahí en Primera de Reyes, capítulo 14, la historia. O sea que también los hijos sufrieron
la impiedad de los padres. En Segunda de Reyes, en el capítulo 10, también podemos ver algo parecido en la idolatría de Acab, que la sufrían sus descendientes, ¿no? Y fueron decapitados en su totalidad. Dice que tenían un montón de hijos, 70 varones. Tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones. Segunda de Reyes 10:7. Aquí Dios visitó la maldad del padre sobre los hijos. Así como un hijo sufre la enfermedad hereditaria por causa de su padre, así también recibe su desgracia. El pecado de su padre a veces lo destruye. Esto es bastante profundo, hermanos. O sea, uno puede pensar que los pecados que uno comete los va a sufrir o va a tener las consecuencias uno solo, pero en este caso, el Señor dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto no es un dato menor, ¿no? El hijo recibe la desgracia. No es un dato menor en las Escrituras. Nos muestra de alguna manera hasta dónde puede llegar el descontento de Dios frente a una persona que se empecina en adorar una imagen, aunque se trate de Dios mismo. Aunque esa persona crea que es Dios mismo, que está adorando al Dios mismo, ¿no? Esto es algo abominable ante Dios. Se trata de su celo. Y Él promete castigar severamente ese pecado. Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos. Hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y no pensar que porque estamos en otra época, Dios no pueda tomar venganza de nuestros hijos por un pecado de este tipo. No estoy diciendo que Dios haga o se maneje de la misma manera en este tiempo, ¿no? Que corte la vida de los hijos. No puedo conocer yo la voluntad de Dios y creo que nadie conoce la voluntad de Dios en cuanto a la forma de disciplinar, ¿no? O en cuanto a la forma de castigar. Podemos tener un leve conocimiento de lo que dice en su palabra, pero que habrá disciplina por un pecado de este tipo, dalo por seguro. Dalo por seguro. Va a haber castigo, va a haber disciplina y puede venir por cualquier lado. Pero esto nos lleva a pensar algunas cosas y vamos terminando. Es triste ser hijos de padres idólatras y adoradores de imágenes. Es triste, porque esos hijos están expuestos a sufrir los juicios de Dios a causa de lo que los padres hacen. Y no solo a los hijos directos, sino que el mandamiento se extiende diciendo hasta la tercera y cuarta generación. De alguna manera esto implica la más larga de las generaciones representada en una familia cualquiera en cualquier momento de la historia. La tercera y cuarta generación. Lo severo del juicio de Dios en las generaciones siguientes advierte a aquellos que aman a los hijos de sus hijos de las terribles consecuencias de su propio pecado. Dios nos está advirtiendo a nosotros que un pecado de este tipo puede recaer sobre nuestros hijos y sobre nuestros nietos. Y quizás sobre los hijos de nuestros nietos. O sea que está hablando de toda la familia, de la tercera y cuarta generación. En Deuteronomio, Moisés había dejado claro que los hijos no serían castigados por los pecados de sus padres, pero sentirán seguramente los efectos de la violación de la ley de Dios. Lo van a sentir. Porque la generación de sus padres era una generación pecadora y la consecuencia natural de la desobediencia era que sus hijos también desobedezcan y tengan odio por Dios.
¿Por qué? Porque era lo que veían en su casa. Eran lo que mamaban de sus padres. Entonces ellos practicaban, y quizás hoy practican las mismas cosas. Los hijos que eran criados en un ambiente de ese tipo iban a impregnarse de esa idolatría y la iban a practicar, y con eso iban a mostrar una idolatría que estaba llena de odio básicamente a Dios. El efecto que puede producir una generación desobediente es plantar la maldad de forma tan arraigada, tan fuertemente agarrada, vamos a decir, que es necesario el paso de varias generaciones para que sea eliminado eso. Es como a veces socialmente nosotros decimos, acá se han perdido, decimos en este país, 3 o 4 generaciones ya de la gente que no quiere trabajar, ¿no? Porque sus padres le inculcaron a sus hijos que era necesario, que se rijan con lo que le dan los gobiernos. Y eso pasó de generación en generación, y muchos hoy entendemos, vemos o podemos decir, sí, hay 2 o 3 generaciones que se han perdido. No sé si esto pasa en toda Latinoamérica, pero acá seguro. Hay gente que se acostumbró a no trabajar. ¿Por qué? Porque sus padres o abuelos vivían de juerga. Esto es lo que está queriendo decir. Si la desobediencia y la idolatría y el hecho de venerar imágenes era algo que hacían los padres y los abuelos, bueno, se van a necesitar varias generaciones para que sea este pecado eliminado, porque está tan arraigado que no se mueve de su corazón. Por eso es un privilegio para los hijos tener padres buenos, piadosos, que recuerdan el pacto que han hecho con Dios. Es un privilegio poder nacer en un hogar que tenga principios bíblicos, porque Dios mismo extiende su misericordia hacia ellos. El Proverbio 27 dice, camina en integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Este es el contraste, ¿no? Para el justo, bueno, después de él sus hijos son dichosos. Para el que no, sus hijos van a sufrir los coletazos del pecado. Un padre con conceptos bíblicos que los quiere cumplir no atrae el enojo y la ira de Dios. No está atrayendo eso, sino que contribuye a alejar el enojo de Dios para su familia. Siembra principios firmes, ¿no? Convicciones fuertes, y hace a sus hijos el objeto de bendición por medio de sus oraciones. Es un padre que busca que su hijo vaya a Cristo y se mantenga ahí. Que busque intencionalmente honrarle y cumplir sus mandamientos sin entrar en una práctica de transgresión de este mandamiento o de cualquier otro. Por eso es un privilegio nacer en un hogar piadoso y religioso, no religioso en el hecho de seguir una religión, sino en el sentido piadoso, ¿no? De lo que eso significa. En la historia que relata o que conocemos en la biografía de Agustín de Hipona, sobre su salvación, se dice que su mamá, Mónica, sufría más los dolores de parto del nuevo nacimiento de él, de Agustín, que el parto natural, refiriéndose a su salvación, ¿no? La madre estuvo orando por él años, muchísimos años, dice la biografía, para que el Señor lo salve. Y después de estar en un contexto católico romano y pasar por el maniqueísmo, bueno, llegó a los pies de Cristo, ¿no? Con varios pecados a cuestas, llega a los pies de Cristo. Pero la madre sufrió más por ese nuevo nacimiento, en el hecho de orar y orar y orar, porque veía la condición de su hijo, que su nacimiento natural. Cuando esto pasa y el hombre llega al verdadero conocimiento de Cristo, bueno, pretende y busca intencionalmente guardar sus mandatos y no seguir en la práctica de los pecados, transgrediendo la ley de Dios, sea cual fuera el mandamiento, para ganarse el enojo de Dios. Por eso es una bendición para aquellos que nacen, y un privilegio a aquellos que nacen o que viven en familias piadosas, ¿no? Los padres idólatras, malvados, inicuos, en definitiva, traen desdicha a su descendencia.
pero los padres piadosos, vamos a decir, procuran una bendición a sus hijos y Dios, en su misericordia, reserva esa piedad para sus descendientes. Si hay pecado, el Señor va a visitar con su ira, y no solamente de esto va a traer consecuencias sobre, en este caso, ¿no? Al menos lo que está diciendo el mandamiento, para el que lo comete, sino también para sus hijos. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, y que voy a visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, si incurren en este pecado de adorar imágenes, aunque crean que me están adorando a mí. Por lo tanto, hermanos, este es un pecado bastante tajante, o por lo menos una previsión tajante que el Señor envía a su pueblo, y espero realmente que podamos comprender de qué se trata y de qué está hablando el Señor. Bien, hasta ahí en esta mañana, hermanos, vamos a orar. Luego, si Dios lo permite, seguiremos, creo, quizás una enseñanza más sobre este mandamiento, y luego con la ayuda del Señor pasaremos al tercer mandamiento. Oremos y terminamos. Padre, una vez más te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra clara hacia nosotros. Gracias, Padre, por ayudarnos y dirigirnos en ella, Señor. Y gracias por darnos la capacidad para poder interpretarte, Señor, y poder conocerte más. Te ruego, Señor, que podamos tomar conciencia de la importancia de esta prohibición en nuestras vidas, porque somos tendidos, Señor, en nuestros pecados a poder buscarte, Señor, por medio de alguna figura, o quizás también la tendencia es hacernos ídolos, Señor, en nuestras vidas en todo momento. Por eso, Padre, gracias por este mandato, Señor. Solamente te rogamos que nos ayudes en tu gracia a poder cumplirlo y buscar intencionalmente, Señor, estar a cuentas contigo con respecto a esto. Te damos muchas gracias por Cristo, por la obra de la cruz, que ha hecho que nosotros podamos verte hoy con más claridad, Señor. Te rogamos que nos dirijas en lo que sigue, Señor, y traigas tu más rica bendición. En el nombre de Cristo. Amén.